Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí a Dan Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Hay algunas formas de maltrato a los niños, a las niñas y a los adolescentes que no se ponen tan en evidencia como cuando se trata de un golpe o de un grito. Cuando pasa algo así, uno puede identificarlo rápidamente, ¿verdad? Pero hay otras formas que son mucho más sutiles. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una mamá o un papá descuidan a su hija o a su hijo y no le proveen de las necesidades, no le resuelven, mejor dicho, las necesidades básicas? Cuando no se cambia el pañal, cuando no se le da de comer a un niño pequeñito, cuando no se le lleva al médico si es que está enfermo, es una forma de maltrato. Se llama negligencia y de eso vamos a hablar en esta tarde con la doctora Montserrat López. Ella está aquí con nosotros, es terapeuta familiar sistémica, psicóloga clínica también, y daremos inicio a esta conversación luego de dar la bienvenida a todos los que nos escuchan. El gobierno británico impulsó una ley que penalice a aquellos padres que no le brinden amor y atención a sus hijos. Aislarlos, menospreciarlos y rechazarlos son algunas de las actitudes castigadas. Gran Bretaña apunta a penalizar a los padres que abusen psicológicamente de sus hijos y no les brinden el cariño y la atención que necesitan, tras una fuerte campaña de una organización que defiende los derechos de los menores. Según informó el gobierno, la crueldad emocional hacia los niños debería ser castigada, por lo que estudia la aprobación de una legislación que la tipifique como delito. Este plan responde a la campaña denominada Ley Cenicienta, defendida por la organización benéfica Action for Children, cuyo director, Tony Hawkhead, dijo que hay que poner en marcha este plan para dar un paso monumental hacia miles de niños. Los trabajadores sociales ingleses han visto casos de crueldad hacia menores, pero es muy difícil reunir pruebas suficientes, y sobre todo porque estas actitudes aún no son consideradas como delito. El objetivo de esta propuesta es castigar a padres que dañen considerablemente a sus hijos en lugar de educarlos y quererlos, como es lo que corresponde. El plan es incorporar este nuevo delito a la Ley de Niños y Jóvenes, que penaliza a padres que causen daño físico a sus hijos. Así, un padre puede ser procesado por impedir el desarrollo físico, intelectual, emocional y social de su hijo. Según los medios británicos, el gobierno espera aprobar esta nueva medida antes de las próximas elecciones generales de mayo de 2015. En los últimos años se han denunciado numerosos casos en el Reino Unido de abusos físicos de padres a sus hijos, que en muchos casos obliga a los servicios sociales a intervenir y retirarlos de su entorno familiar. Esta es una nota de la BBC de Londres que nos acompaña y nos da el paso para el tema que vamos a abordar hoy. En breve está con nosotros ya la doctora Montserrat López, terapeuta familiar sistémica, psicóloga de la DINAPEN, Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes. Hablaremos hoy sobre la negligencia. Aquí estamos ya de regreso, amigas y amigos, y el tema que les he planteado para hoy tiene que ver con la consulta que nos hace una abuela preocupada por su nieta. Así nos ha escrito al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es, y yo he querido invitar a una persona que puede ayudarnos a tener otros puntos de vista y sobre todo cuáles son los pasos concretos que se pueden dar cuando alguien está en la situación que está Olga, la persona que nos ha escrito. Muchísimas gracias por la confianza en el programa. Le doy la bienvenida a la doctora Montserrat López. Hola, Montse, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gisela. Un gusto para mí participar en tu programa y espero que en esta tarde sea un conversatorio para que las personas puedan escuchar y tener una visión diferente sobre el tema. De eso se trata. Muchas gracias por acompañarnos. Montse, tú eres psicóloga de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, la DINAPEN. Cuéntanos cuál es la función, la tarea específica que cumple la DINAPEN. Bueno, la función de la DINAPEN, la misión es de garantizar el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?
es un fundamento legal cuyo registro es en 1997 y forma parte del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo y con las funciones señaladas en la Constitución y la ley. Ok. Tú escuchaste la nota que yo leí antes, esta nota que encontré en la BBC de Londres, donde se pretende ya que los padres que son negligentes con sus hijos puedan ir presos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, de cierta manera aquí a nivel nacional también ocurre esos casos y pueden ir detenidos cuando cuando hemos sido testigos de abuso que han cometido hacia sus hijos y vemos que ahí existen niños en riesgo, de hecho se van detenidos. Pienso que es una manera de poner un alto, ya que en ocasiones las personas, si no llegan a un tope, no cambian. Entonces, una manera de decir, pues, hay alguien más que está pendiente de su conducta. De esto se trata, ¿no? Porque siempre se está hablando de los derechos de los niños, pero luego vemos que permanentemente esos derechos están siendo vulnerados. Eso es lo grave. Miren lo que me dice Olga, esta amiga del programa que lo escucha y que me comparte lo siguiente. Ella me dice: Gisela querida, me llamo Olga y estoy pasando por una situación que me parte el alma. Ya no sé qué hacer ni dónde acudir para que me ayuden. Siempre la escucho y sé que en usted puedo confiar y me ayudará a saber qué hacer. Tengo una hija, mi única hija. Ella tiene una niña de 1 añito de edad. Mi hija es madre soltera porque el padre de la niña es un hombre casado. Mi esposo y yo le hemos ayudado en todo. Ella no vive conmigo, pero siempre estamos pendientes de que a mi nieta no le falte nada. Generalmente, mi nieta se queda conmigo y mi hija la pasa a recoger luego del trabajo a las 6 de la tarde. El problema está en que mi hija está desorientada. Piensa que es soltera, es decir, hace lo que quiere, sale de la casa cuando quiere y nos deja a la niña. Y cuando no la deja con nosotros, la niña se queda durmiendo en la casa sola por unas 2 o 3 horas hasta que mi hija regresa. El padre de la niña, como le comenté, es casado y no puede visitarle en un horario normal. Él va a la casa de mi hija a altas horas de la noche y como no se llevan muy bien, no le deja entrar a la casa a este señor y le saca a la niña que está durmiendo a las 10 o 11 de la noche sin pensar siquiera que mi nieta se puede resfriar. Ya no sé qué hacer con mi hija. Deja a mi nieta sin cuidados. Siempre que la vamos a visitar, no está arreglada la casa. Cuando la niña no quiere comer, ella se altera y le grita. No le baña, pero cuando yo le doy de comer, mi nieta come todito, todo lo que está en el plato. Mi hija nos dice siempre que es su vida y que si no nos gusta como ella vive, que ni le vayamos a visitar. Pero esto es imposible porque mi nieta necesita de nosotros. Pienso que mi hija no le quiere a la niña y porque no piensa ni un segundo en ella. Otra de las cosas que hace es que sale los fines de semana a discotecas en la noche y según ella le deja a mi nieta durmiendo. Pero me pongo a pensar, ¿y si la niña se despierta y no encuentra a nadie en la casa? ¿O si Dios no quiera le pasa algo? Gisela, me encuentro desesperada con esta situación que cada vez se va agravando. No sé qué más hacer o ayudar a mi hija. Le he dicho de todo, pero dice que es su vida y que no me meta. Veo el miedo que le tiene a la mamá, mi nieta. ¿Qué hago? ¿Qué le digo a mi hija para que entienda que su hija necesita más de ella? ¿Por qué mi hija se despreocupa de mi nieta? Me da miedo que a la niña le vaya a pasar algo y yo no esté para ayudarla. No sé qué hacer con mi hija para que ella se ocupe de su hija. Gracias por leer mi carta, Gisela. Espero me pueda ayudar. En realidad necesito un consejo, Olga. Gracias, Olga, por su confianza, como decía. ¿Has escuchado este relato, Monse? Lo primero que te viene a la mente antes de hacer el análisis que vamos a tratar de hacer acá, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es una falta de afecto grande, una búsqueda de satisfacer una necesidad a través de huir de una responsabilidad. Eso es lo que piensas que le está pasando a la hija de Olga. Así es. Ok, ahora, no nos dice la edad, pero entiendo que estará como en una juventud, ¿no es cierto? No me dice la edad de la hija. Pero, ¿qué tendrá? 20, 22 años quizás. Suele pasar mucho, ¿verdad? Que cuando hay un embarazo en etapas tempranas de la vida, es como si algo faltara por vivir y entonces una vez que nació la niña se vuelve a la vida como que nada ha pasado, especialmente cuando hay una configuración como esta en la que hay unos abuelos que están casi que haciendo la tarea de padres.
¿Cómo ves esto? Sí, normalmente este tipo de madres suelen ser adolescentes. En consulta en la DINAPEN tenemos la cantidad de casos que se suelen suceder porque son madres adolescentes. Ellas, ni estando embarazadas, asumen ese rol maternal. Inclusive ha habido casos en que hemos visto a mujeres embarazadas en discotecas o mujeres que han llevado a sus niños a las discotecas y les ponen a dormir encima de las cajas de los parlantes. No Entonces, se nota que en esta brecha de edad como que no asumen una responsabilidad bien clara de su rol. Es decir, ¿y esto a qué le atribuyes? O sea, si nos ponemos a desilvanar un poquito más, tú que atiendes este tipo de casos, ¿qué es lo que encuentras en estas jóvenes? Sí. ¿Cuál es la razón de ese comportamiento? Bueno, han dejado parte de su ciclo vital de vida, ¿no? Fue interrumpida su adolescencia al llegar a ser madres jóvenes. Además, vienen de familias en las que no existen reglas y límites. Y obviamente ellas, a consecuencia de eso, hacen de su vida de una manera más divertida, pero suele ser muy libertina. Entonces, nos hemos dado cuenta en consulta también que a veces las madres dicen, no sé por qué mi hija actúa de esa manera, pero cuando hacemos un escrutinio más allá, nos damos cuenta de que estas ahora que son mamás fueron unas niñas abandonadas emocionalmente, con carencia afectiva, y ahora lo único que hacen es repetir patrones que ya vivieron cuando eran niños. Es decir, aquí vamos a encontrarnos con un problema en el apego, ¿no es cierto? El apego, que es esta forma de vinculación entre la madre y el hijo, esta relación emocional, afectiva, que es la que proporciona la seguridad a las personas, a todos los seres humanos. Esa relación, ese primer vínculo, ese apego es el que garantiza que más adelante se trate de una persona con seguridad en la vida o no. Y lo que me estás diciendo entonces es que estas madres que actúan de esta forma que es negligente, esto es a lo que se llama negligencia, ¿verdad? No dotar de los cuidados básicos necesarios a los niños y, por supuesto, hacer que vivan una carencia a nivel afectivo. Entonces me estás diciendo que estas madres que se comportan de esta forma, a su vez, fueron hijas que pudieron haber tenido algún nivel de abandono en este sentido, de parte de sus propias madres. Sí, cuando hacemos en la entrevista nos damos cuenta que de pronto hay muchas madres que, si bien es cierto, satisfacieron las necesidades básicas, la alimentación, la escuela, la educación, inclusive la cuestión de salud. Sin embargo, lo afectivo faltó. Estas son las madres que viajaron a España y dejaron a sus hijos a cargo de los abuelos y desconocen ciertos años de su niñez. Son madres que de pronto también se asumieron la responsabilidad de ser madres muy jóvenes y también vivieron lo que la adolescente está viviendo hoy. Claro. También son madres que por su trabajo dejaban a sus niños solos. Recuerda anteriormente, Gisela, que había una cadena de 6 hijos, 6 hermanitos, entonces el mayor asumía el cuidado de todos los que estaban posterior, pero era un cuidado solo de observación, más no de afecto o de estimulación. Claro, porque esas son tareas que les corresponden a los padres. Los hermanos no pueden tener esa competencia en realidad. Ok, entonces, si es que nos ponemos a pensar un poco más en lo que nos dice Olga, ella dice que, por ejemplo, dice, estamos siempre pendientes de mi nieta, que no le falte nada, y se queda conmigo, ¿no es cierto? Esto, ¿qué tanto ayuda el que quiere ayudar en este sentido, por ejemplo, a que una mujer joven, como en este caso, la hija de Olga, se haga responsable prontamente de lo que significa su tarea de madre? Creo que esto no ayuda, porque Olga, en el caso que hablamos, ella está asumiendo el rol de hija, simplemente que está viviendo en otro lugar. Si la abuela quisiera ayudar, empezaría por, primero, romper ese círculo que está actuando, poner una denuncia en este caso y tratar de que su hija Olga asuma la responsabilidad. Pero ¿cómo hacer que asuma la responsabilidad? Es una pregunta, ¿no? Claro, eso sería, porque fíjate que la gran pregunta que ella hace es, bueno, primero ella nos dice, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Porque le he dicho de todas las formas posibles. Yo cuando leía esto pensaba, ¿qué le habrá dicho?
¿Qué se suele decir? ¿Qué se escucha, no es cierto, en estos casos? Eres una irresponsable, hijita, no te ocupas de tu hija, ¿cómo va a ser posible? Eres una mala madre, seguro. Bueno, no sé si seguro, pero es bien probable que puedan existir este tipo de frases y de reproches. ¿Qué más podría decir una mamá? Yo jamás te dejé así, yo siempre estaba aquí, dejé de hacer muchas cosas por cuidarles a ustedes, yo no viví mi adolescencia, no me iba a bailes, etcétera. ¿Y por qué tú sí lo haces? Así es. Ajá. Sin embargo, a raíz de ese discurso que está trillado, también debe haber algo. No es normal que los adolescentes, las mamás actuemos de esa manera si no hubo un antecedente, si no fuera normal. Claro, porque fíjense ustedes que esto es bien importante lo que dice Monse. Si es que, ¿cómo yo aprendo a ser mamá? ¿Cómo yo voy a aprender a ser mamá? Si es que no supe cómo actuaba una madre. Si yo no me atrevo a abrazar a mi hijo, quizás se podría hacer porque no supe qué era recibir ese abrazo. Ok, entonces creo que ahí hay una pregunta importante, Olga, que podrían ustedes hacerse como familia. ¿Qué creen que pudo haber pasado allí en la relación con su hija? Pero a veces no solamente es por una repetición del patrón, ¿no es cierto?, sino también por rebeldía. A veces estas madres que son hiper sacrificadas hacen que sus hijas, cuando se convierten en madres, no quieran vivir todas esas carencias que supuestamente ellas tuvieron, que se perdieron de esto, se perdieron de lo otro, porque lo cuentan como el gran sacrificio que han hecho en la vida. Y entonces estas hijas no quieren ser madres tan sacrificadas y tan dolidas y que se perdieron tantas cosas de la vida. Por lo tanto, desarrollan en rebeldía otro comportamiento, que podría ser este de negligencia. Claro, el exceso y la carencia ocasionan lo mismo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay madres que a través de la culpa, yo dejé de mucho de hacer por ti, hace que la hija asuma un rol totalmente diferente. Entonces, esa culpa yo la viví, la repetí, tengo en mi conciencia y es un mensaje que me ha dejado, pues yo no quiero hacer lo mismo. Entonces, desde pequeño voy a hacer que mi hijo asuma responsabilidades, creyendo que eso ayuda al niño. Cuando totalmente es un error. Ok. Conversamos con la doctora Montserrat López. Ella es terapeuta familiar sistémica y es psicóloga de la DINAPEN, esta unidad de la Policía Nacional dedicada a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y hablamos acerca de la negligencia, una forma de maltrato que es bien frecuente, que es además menos evidente, ¿no es cierto? ¿Podrías explicar un poquito en qué consiste, Monse? Bueno, la negligencia es cualquier acto por acción y omisión realizado por individuos que tratan de privar las necesidades básicas del niño, alimentación, vestido, salud, educación, afecto. Esas son, y esto es lo que vemos que se configura, ¿no es cierto?, la manera en la que trata la hija de Olga a su pequeña hija de 1 añito. Tenemos una llamada al aire, adelante, buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. ¿Sí? Me llamo Justin Calva. Justin, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Felicitaciones por su programa. Y quisiera aportar un poquito con los comentarios que se han venido dando acerca por favor, de esta señora, ¿no? Ajá, cuéntenos. Yo creo que una manera de ayudar también es no ayudando. ¿En qué sentido? Permitiendo que la hija asuma su lugar, su posición de madre en ese aspecto. No solo pensemos en la negligencia que puede dar esta hija a la nieta de la señora, sino que también puede ser una negligencia por parte de la abuelita de no permitir que la madre asuma su rol. Y bueno, o sea, todo es un sistema, ¿no? Así es. Y todo está relacionado, pues. Y como lo decía la doctora, hay cosas en la etapa de una madre que de niña no se resolvieron y puede suceder también con la abuelita y después va a suceder con la nieta y así se sigue dando la cadena. Eso. Bueno, nada más quería comentar. Justin, ¿de dónde nos llamas? De Guayaquil. De Guayaquil. Muchísimas gracias por tu participación y por tu criterio. Súper importante el punto de vista que nos da él, ¿no es cierto? Es verdad. A veces en el intento de ayudar se impide que las personas maduren y asuman sus responsabilidades. Ahora, aquí hay una cosa. ¿Cómo haces tú cuando te llega un caso como estos a la DINAPEN, Monse? ¿Qué trabajo haces con con esta abuela que está tan angustiada? ¿Se le recomienda que haga qué cosas?
Bueno, cuando llegan estos casos y viene la abuela, se trata de que también venga la hija, ¿sí? No el niño o la niña que está por el momento atravesando esa situación, pero sí las dos. Y se trata de ubicar la perspectiva de ambas, pero desde el sentimiento, más no desde lo que piensan cada una, sino de lo que sienten. Hay cosas que no se han dicho, no se han conversado, hay secretos que no se han pronunciado. Por lo tanto, nuestro enfoque es más allá, no de ver el acto como se lo demuestra, sino más bien la intención que existe. ¿Cuál es la intención de la madre en cuidar ahora a su hija? ¿Cuál es la intención de su hija el no cuidar a su hijo? ¿Y cuál puede ser la intención? Bueno, la intención a veces es, si hablamos de la hija, a veces es una deuda que no ha pagado. O sea, quiere pasar factura a la mamá por las cosas que la mamá no hizo con ella cuando era niña. Es una forma de castigar a la madre. Así es, inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, claro, claro. Ahora, esto es bien complicado, ¿no es cierto? Y a mí me parece que, hay una premisa como básica que maneja prácticamente todo el mundo, que dice, la madre es todo. La madre es todo, por lo tanto, cuando la madre actúa de una forma que no se considera adecuada, como en este caso, hay un juicio enorme, ¿no es cierto?, a esta mamá. Se le puede decir de todo, porque dice, es inconcebible que sea tan mala madre. O sea, una mala madre es terrible. Y bueno, no se trata de que sea buena o mala, sino que también hay que pensar que esto es bien frecuente. Es bien frecuente que pasen cosas como estas y que más bien es un mito lo de la buena madre, lo de que todas las madres son buenas, ¿o no? Claro, es un mito, porque si vemos los casos que tenemos, hay mamás terribles y padres terribles. No solamente madres, sino padres también. Desde luego. Ahora, cuando una madre, una abuela está en este caso, una persona está en este caso, ¿qué hace? Porque ella le dice, la hija le dice, no te metas en mi vida. No te metas en mi vida, deja de decirme cómo tengo que hacer yo. Yo he de saber cómo me las arreglo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué procedimiento legal existe para que esta situación de alguna manera encuentre límites? Porque si ya se han agotado todos los caminos, ya se ha dicho de todo, si se intentan cuestiones de diálogo, como tú dices, conectándose desde el sentimiento, pero no se puede, ya simplemente no se puede. Legalmente, ¿qué se puede hacer? Bueno, en este caso la abuela tendría que hacer una denuncia. ¿Dónde hacer la denuncia? En la Jefatura Provincial de la DINAPEN, en la Junta de Protección de los Niños y Adolescentes puede establecer la denuncia. Para eso lo único que necesita la abuela es la copia de la cédula, la dirección exacta donde está ubicado el domicilio para que los agentes investiguen qué es lo que está pasando, porque si la hija hace eso y le deja solo, no es que ella no ve a nadie más, hay vecinos que miran, hay las personas de la tienda que saben, entonces los agentes, una vez que se haya establecido la denuncia, van a investigar qué está sucediendo. Obviamente harán una situación a la madre del menor que se encuentra en riesgo, entonces para ver qué está sucediendo, qué dice ella, se hará la evaluación al menor, si hay signos de maltrato, si en el relato del menor nos enseña mismo que hay abandono, hay negligencia, entonces se pasará a una orden judicial y se proveerá se abocará al juzgado para que vaya el menor a cuidado de los abuelos. Okay. En este caso. En este caso, para que puede perder la custodia de la niña. Digamos que si hay una vulneración, sí pasaría al cuidado, se pierde hasta que la mamá asuma su rol. O sea, es temporalmente. Si en este caso dice que el papá está casado y no puede hacerse cargo del menor, la mamá no asume su responsabilidad con el niño, entonces pasaría al cuidado de los abuelos. Ok, ahora, si es que el problema con el que las personas suelen enfrentarse cuando se trata de poner una denuncia es, ¿y ahora qué va a pasar con la relación? Si yo fuera la madre de esta muchacha, diría, ¿y si le denuncio? ¿Me va a odiar para toda la vida? Quiero preguntarle qué pasa en estas situaciones a la doctora Montserrat López luego de la pausa que viene en este momento.
15:50. La negligencia, como vimos, como hemos visto en esta conversación, es una de las formas de maltrato que pueden ser menos evidentes, pero que son muy frecuentes. El relato de Olga nos llevaba a ver cómo esto ocurre y le preguntábamos a la doctora Montserrat López cómo actuar cuando se tiene conocimiento de algo así, en este caso de una abuela, y dice, ¿qué va a pasar con mi nieta? Pues ella nos ha dicho, se puede poner una denuncia. Se puede poner una denuncia. Y yo te decía, ¿y si es que esa denuncia, suele haber el miedo, ¿no es cierto? Si denuncio, ¿qué va a pasar? Mi hija me va a odiar para siempre, podría decirnos Olga. Sí, pero existen las denuncias anónimas. Uh-huh. O sea, se guarda confidencialmente los nombres de las personas que pusieron la denuncia. Y como ustedes saben, cualquier persona puede poner la denuncia si son testigos de maltrato, de abuso hacia los menores. La persona de la tienda, la señora que va a dejar la leche, cualquier persona puede poner la denuncia. Si es que yo veo, por ejemplo, en la calle una mamá que está golpeando a su hija o un papá que está golpeando a su hija, ¿puedo denunciar ese momento? Sí, puedes llamar al ECU 911 uh-huh. y es la red de la policía, se contacta con un personal de la DINAPEN que hacen patrullaje a pie. Entonces ellos son los encargados de venir y verificar qué está sucediendo. Ok. ¿Y cuánto tiempo dura ese proceso y en qué concluye? Digamos que, voy a poner un caso, hemos visto de padres que están consumiendo alcohol y los niños ahí, hay personas, vecinos, llaman al ECU 911, va el patrullaje, verifica la situación, hace un parte, se dirige a la policía judicial, al juzgado, y digamos que 24 horas se demora ese trámite, porque es lo que tratamos es de actuar de manera inmediata, uh-huh. para que se procure la seguridad del menor, que no esté vulnerado en ningún momento. Uh-huh. Entonces, eso ya, ¿y qué hacen con el padre que se ha comportado de esta manera? Bueno, los detienen provisionalmente. Ya. Tienen una entrevista con el juez. Se hace, dependiendo de los casos, que participen en un proceso de terapia, se hace una evaluación psicológica a los padres también, y depende del caso, ¿no? Se le retira al menor de la situación de riesgo en la que vive. Ok. Ahora, dime una cosa, Monse. Tú decías antes, va a depender mucho también del relato que haga el niño. En el caso de la nieta de Olga, tiene solo 1 añito, la niña todavía no tiene ni habla. O sea, no tiene lenguaje, quiero decir, no habla aún. Sin embargo, hay síntomas visibles. Uh-huh. Por ejemplo, el temor que tiene, el miedo hacia la mamá, solo con la vista. Por eso en las entrevistas no es que solo les hacen a los niños, también hay entrevistas con la mamá y el menor. Claro, entonces, para poder ver la relación. Sí, ahí se ve cómo está ese sistema entre los dos. Si hay el temor, uno se sabe cuando un niño tiene miedo hacia alguien, cuando desvía la mirada, cuando la persona habla, entonces eso se puede identificar. Ok, en eso consiste entonces la evaluación también, no importa de la edad que sean los niños. No importa. Ajá. Hemos tenido casos en que ha habido personas que veían niños en la calle y que estaban en situaciones de riesgo, y había el caso de una niña de 9 años que cuidaba a sus hermanitos y tenía un bebé de 8 días de nacida que su mamá estaba alcoholizada desde el día que dio de nacer a ese niño. Entonces, una persona que pasaba por esa esquina puso la denuncia, llevaron, y esos niños son puestos en centros asistenciales. Uh-huh. En fundaciones. Ok. Y una cosa que me parece importante preguntar. Muchas veces se piensa que esto solamente ocurre a nivel de clases sociales bajas, ¿no es cierto? Donde no hay educación, donde hay consumo de alcohol. Por supuesto que allí se puede observar más, pero como otros problemas relacionados con el maltrato y la violencia a menores de edad, Monse, están en todas las capas sociales. Así es. Están de todas las capas sociales, y por eso que el 60% de las denuncias que ingresan en la jefatura suelen ser por maltrato. 60%. 60%. ¿Y quiénes son los que más denuncian? Los que más denuncian son vecinos, son abuelos, uh-huh. son profesores, sí. doctores, médicos, pediatras,
que han identificado este tipo de abuso. Si hablamos de clases sociales altas, lo que más denuncian, digamos, son los médicos que al hacer el examen físico al menor se dieron cuenta de algo que estaba pasando. Uh-huh. Además, el niño cuenta a una persona de referencia y en ocasiones suele ser el pediatra. Uh-huh. Y a mí me sorprende mucho cuando veo en consulta a los pequeños, cuando se invita a las familias, ¿no es cierto? Y se explica que van a tener este espacio de seguridad para que puedan hablar de cómo mejorar las cosas en la familia y demás, como una pequeña introducción para que puedan abrirse y confiar en eso y hablar. Y yo veo, ¿no?, cómo muchos se quedan mirando a esa mamá o a ese papá, los miran con ese miedo que tú decías hace un rato y empiezan a decir, pero cuando empezaron a hablar, ¡bum!, sueltan todo porque están realmente angustiados, porque estas situaciones de maltrato, ¿qué es lo que producen a nivel emocional en un niño, en una niña, Monse? Mucha inseguridad, el miedo al exterior le produce que dejen huellas. No solo es el maltrato, la negligencia que viven, sino también a veces esa mala relación entre padre e hijo, entre padres, ocasiona un malestar psíquico que inclusive no se ha determinado como un maltrato aún dentro del código del maltrato al menor, pero ese también ocasiona bastante malestar dentro de su desarrollo cognitivo. Y decía que este afecta más el desarrollo cognitivo, lo referente a la atención, a la memoria. Claro. Estamos hablando aquí de la desnutrición emocional, ¿no es cierto? Entonces puede estar el niño regordete, pero cuando no está satisfecha esa necesidad emocional, el resultado es esta desnutrición del espíritu, de su psique, ¿no es cierto? Al fin y al cabo es de su mundo emocional, de su mundo interior. Por eso ellos ven a alguien que les sonríe, que les da un espacio para conversar, de tener una retroalimentación de decir algo y esperar una contestación que a la mínima se agarra. Me dicen en el 90-98, ¿la DINAPEN acepta voluntarios? Voluntarios para trabajar, ¿qué será en el área de psicología? Hay los estudiantes que están realizando su año de internado, más voluntarios no hay, pero donde les sugiero que realicen los voluntariados son en todas aquellas las fundaciones donde los niños van después de haber sido llevados de sus hogares. Ajá. Allá sí necesitan mayor cantidad, Talitacumi, el Centro de la Niñez 2, como es Laura Vicuña, son fundaciones donde realmente necesitan manos remar, etcétera. Ajá, en estas organizaciones sí se necesita voluntarios. Sí, porque los niños se quedan ahí. Allí van a parar los niños después de que han sido separados de sus familias, exacto, en el caso de que eso haya ocurrido. Pero tú decías que se los separa de las familias cuando no hay un familiar cercano que se haga cargo del niño. Hasta el 4º grado de consanguinidad. Ok, y en ese caso se los retira y se lleva a este tipo de organizaciones. Sin embargo, si es que, por ejemplo, Olga decidiera denunciar a la hija, posiblemente, una vez hecha la investigación, podría la niña pasar a manos de ella, ¿no es cierto? Sí, a manos de cuidado de los abuelos, siempre y cuando el juez dictamine que eso es lo necesario. Ya, esa sentencia del juez, ¿cuánto tiempo se tarda en salir? Depende, hay procesos que se llevan una semana, hay procesos que se llevan 15 días, pero depende. O sea, si se hace la denuncia y nos ingresa hacia la DINAPEN para realizar las investigaciones, digamos que un mes se tardaría hasta que nos llegue y se mande el informe. Tú has visto que esto se ha agilizado, ¿verdad?, en este último tiempo en el país. Ya no son los procesos eternos que antes ocurrían. Todo tiene un plazo, 15 días, 5 días, de inmediato, entonces se trabaja con plazos para presentación de informe e investigación. Muy bien. Cuando los recursos de ruego, súplica, llanto, peticiones, llamados a la reflexión no funcionan, hay que actuar, amigas y amigos, basados en la ley, en lo que dice la protección a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Si ustedes son partícipes de alguna manera o son espectadores de alguna forma
de casos de maltrato, de violencia, de negligencia hacia un menor de edad, podemos hacer denuncias. Todos estamos llamados a hacer eso. Monse, muchísimas gracias por traernos la información que nos has traído y por los conceptos que aquí has compartido en el programa. Muchas gracias, Gisela, y para mí ha sido un gusto compartir contigo esta tarde. Te esperaremos próximamente por Muchas acá. gracias. Amigas y amigos, mañana 15:05 los espero nuevamente en Adán Cineva. Tendremos un pedacito de mi banda sonora. Sí, mañana, aquí, a través de la gran señal nacional de Sonorama. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Hijo, y no le proveen de las necesidades, no le resuelven, mejor dicho, las necesidades básicas. Cuando no se cambia el pañal, cuando no se le da de comer a un niño pequeñito, cuando no se le lleva al médico si es que está enfermo, es una forma de maltrato. Se llama negligencia y de eso vamos a hablar en esta tarde con la doctora Montserrat López. Ella está aquí con nosotros, es terapeuta familiar sistémica, psicóloga clínica también, y daremos inicio a esta conversación luego de dar la bienvenida a todos los que nos escuchan. El gobierno británico impulsó una ley que penalice a aquellos padres que no le brinden amor y atención a sus hijos. Aislarlos, menospreciarlos y rechazarlos son algunas de las actitudes castigadas. Gran Bretaña apunta a penalizar a los padres que abusen psicológicamente de sus hijos y no les brinden el cariño y la atención que necesitan, tras una fuerte campaña de una organización que defiende los derechos de los menores. Según informó el gobierno, la crueldad emocional hacia los niños debería ser castigada, por lo que estudia la aprobación de una legislación que la tipifique como delito. Este plan responde a la campaña denominada Ley Cenicienta, defendida por la organización benéfica Action for Children, cuyo director, Tony Hawkhead, dijo que hay que poner en marcha este plan para dar un paso monumental hacia miles de niños. Los trabajadores sociales ingleses han visto obliga a los servicios sociales a intervenir y retirarlos de su entorno familiar. Esta es una nota de la BBC de Londres que nos acompaña y nos da el paso para el tema que vamos a abordar hoy. En breve está con nosotros ya la doctora Montserrat López, terapeuta familiar sistémica, psicóloga de la DINAPEN, Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes. Hablaremos hoy sobre la negligencia. Aquí estamos ya de regreso, amigas y amigos, y el tema que les he planteado para hoy, casos de crueldad hacia menores, pero es muy difícil reunir pruebas suficientes, y sobre todo porque estas actitudes aún no son consideradas como delito. El objetivo de esta propuesta es castigar a padres que dañen considerablemente a sus hijos en lugar de educarlos y quererlos, como es lo que corresponde. El plan es incorporar este nuevo delito a la Ley de Niños y Jóvenes, que penaliza a padres que causen daño físico a sus hijos. Así, un padre puede ser procesado por impedir el desarrollo físico, intelectual, emocional y social de su hijo. Según los medios británicos, el gobierno espera aprobar esta nueva medida antes de las próximas elecciones generales de mayo de 2015. En los últimos años se han denunciado numerosos casos en el Reino Unido de abusos físicos de padres a sus hijos, que en muchos casos Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí a Adán Cineva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Hay algunas formas de maltrato a los niños, a las niñas y a los adolescentes que no se ponen tan en evidencia como cuando se trata de un golpe o de un grito. Cuando pasa algo así, uno puede identificarlo rápidamente, ¿verdad? Pero hay otras formas que son mucho más sutiles. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una mamá o un papá descuidan a su hija o a su hijo?